donde el módulo profesional 5 es determina las remuneraciones al capital humano de la organización y el submódulo profesional 1 es determina la nómina del personal de la organización tomando en cuenta la normatividad laboral vigente. Trabajo final, evidencias del libro. Explicaré paso a paso la estructura de los apuntes que utilicé durante el semestre y una pequeña conclusión de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales que logré a lo largo de la carrera técnica profesional. Trabajo final, evidencias del libro. Bien, esta es la portada y la contraportada de la Guía de Trabajo de Técnicos en Recursos Humanos, Gestión de los Sueldos y Salarios del módulo profesional número 5. Y la contraportada se refiere a Mi Servicio a México, que es el tema que el profesor Librado nos dio en este semestre. La división del libro se basa en 4 apartados: criterios de evaluación, instrumentos de evaluación, actividades de equipo y actividades individuales. La unidad 1 está en 3 apartados, que es resúmenes, apuntes y glosario. La unidad 2, por igual motivo, son los mismos caracteres, y la unidad 3 es resúmenes y apuntes, porque en este caso no hubo glosario porque no hubo examen. Y bien, aquí están los criterios de evaluación que al sumarlos todos deben de dar el 100%. Estos bien son los instrumentos para evaluar las actividades o de evaluación. Estas son las actividades en equipo, claramente de la primera unidad. Las actividades individuales, en este caso constó de 3 actividades en el parcial número 1. Ahora bien, mostramos los resúmenes de la unidad 1, que consta de, si es una sesión, hacemos 10 renglones, y si son 2 sesiones, hacemos 20 renglones. Esto quiere decir que como mínimo tenemos que hacer 10 renglones por cada sesión del día. Apuntes, unidad 1. Aquí nos muestra el índice de los temas que vamos a tener a continuación de todo el parcial. También nos muestra las competencias profesionales a desarrollar, las competencias disciplinares, el objetivo del módulo, las competencias genéricas, competencias de productividad y empleabilidad de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, y el marco teórico de los sueldos y los salarios. Bien, al inicio de la unidad vimos el concepto general de compensaciones e incentivos laborales. Después nos pasamos a otro tema muy relacionado a eso, que es el ordenamiento de relaciones con la relación laboral. Luego hablamos sobre el apartado A y el apartado B, que el apartado B son los burócratas y el apartado A es la iniciativa privada. Después nos pasamos al tema número 2, que sería la relación laboral y sus consecuencias jurídicas. El maestro explicó bien la relación laboral, el patrón, el trabajador, la clasificación de trabajadores, persona física, persona moral y subordinación. Ya hasta que nos quedó bien claro, pasamos al siguiente tema, que sería contrato de trabajo. Y ahí no tuvimos tantas dificultades porque ya teníamos aprendizajes de semestres anteriores. Y nos pasamos a condiciones generales de trabajo, y ahí el maestro nos explicó un poquito más sobre ese tema. Ahora bien, seguimos con las condiciones generales de trabajo y después pasamos en el tema de jornada de trabajo. Ahí el maestro nos explicó bien qué significa la jornada de trabajo diurna, la nocturna, la mixta y las especiales. Y después nos pasamos al tema de los salarios. El maestro nos explicó bien sobre la diferencia entre salario y sueldo, y nos hizo saber cuál es el salario mínimo aquí, que es el 80.04 en el 2017. Y nos explicó también sobre el puesto, la eficiencia, las necesidades del trabajador, las posibilidades de la empresa, el tiempo extraordinario permitido y el tiempo extraordinario no permitido. También nos explicó sobre los días de trabajo, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, la prima dominical y la prima de antigüedad.
Pasamos al tema número 4, que son los organismos que regulan el cumplimiento de la norma laboral. Y al número 5, que sería la figura del sindicato. Hablamos todo sobre los tipos de sindicatos, la figura de la huelga, etcétera. También pasamos al tema número 6, que sería la relación laboral, formas de suspenderla o terminarla, que sería la relación civil contra la relación laboral, tipos de relaciones laborales y demás. Pasemos a la rescisión sin responsabilidad para trabajador, las indemnizaciones, ejercicios sobre conceptos básicos de sueldos y salarios. Y aquí es donde ponemos toda la teoría en práctica, porque empezamos a ver todo sobre las vocacionales, cómo sacar su sueldo, su salario más bien, en, dependiendo a la jornada que trabajara, ya sea diurna, los días que trabajaba, si trabajaba un domingo, etcétera, etcétera. Hicimos más ejercicios sobre eso y luego pusimos sobre si tenía IVA y todas esas, las ventas netas, las comisiones semanales, entre otras cosas. Esto se llamaba determinación de sueldos. El glosario de la unidad 1 fue muy amplio, pero con esto nos referimos de que el profesor nos preguntaba a nosotros qué palabras entendimos o cuáles fueron las palabras claves de la hora antepasada y así y demás. Así con esto sacábamos las preguntas del examen que iba a preguntar. Continuamos con la unidad número 2 y empezamos con los resúmenes de igual manera. Apuntes de la unidad número 2, empezamos con el temario. El primer tema fue Ley del Impuesto sobre la Renta, conceptos generales, y nos explicó bien qué es el ingreso acumulable, el ingreso no acumulable, el ingreso grabado, el ingreso exento, subsidio para el empleo, la tarifa y la tasa, ya que esto íbamos a ocuparlo mucho continuando de aquí en adelante en todos los ejercicios que teníamos que resolver de la unidad número 2. Por ejemplo, en la siguiente página vimos el tema número 2, que sería tarifas del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal del 2016. La tarifa del impuesto, esto nos sirvió mucho y era una página muy importante de localizarla, porque de aquí nos servía demasiado en hacer los ejercicios que próximamente veremos. El tema número 3 sería mecánica para la determinación del impuesto 2016. Esto también servía demasiado, ya que eran cosas muy similares que tenemos que hacer para sacar el ISR de los trabajadores. Hicimos 6 ejercicios sobre el impuesto sobre la renta de ciertos trabajadores. Ya variaba sobre si ganaba 8,000 pesos mensuales, 6,000 pesos, 4,000 pesos, 3,200, 15,000, 21,000 y demás. Con la ayuda de lo pasado, que fue determinación del impuesto sobre la renta o del ISR, pero de la primera quincena, ahora trabajamos con la segunda quincena. Y aquí el profesor puso algunos ejemplos de cómo teníamos que hacerlos. Tomamos apuntes de lo que íbamos a hacer en ese momento de sacar el ISR de la segunda quincena, y en base a lo que ya teníamos resolvimos estos ejercicios. El profesor puso unas tablitas donde veíamos si era grabado o exento, si integraba o no integraba en el seguro social, dependiendo a todo lo que
ingresa del trabajador, ya sea la cuota diaria, el salario, habitación gratis, onerosa, gastos financieros, gastos funerarios, jubilaciones y demás cosas, premios por asistencia, propinas, prima vacacional, prima dominical, todo esto tenemos que ver si integraba o no integraba, si era grabado, exento y demás. Con ayuda de la tablita pasada nos sirvió mucho ya que teníamos que sacar y definir nosotros solos si era grabable o exento y en dónde teníamos que ponerlo, sacar la primera quincena de un trabajador, ya sea si tenía un día de descanso, horas extras, demás. Y bien, el tema número 9 serían porcentajes para el cálculo de determinación de cuotas vigentes a partir del 1 de julio de 1999. El profesor nos explicó cómo sacar el salario base de cotización y bien nos hizo algunos ejemplos de él y dejó que nosotros hiciéramos el resto de los ejercicios y nos explicó cómo sacar si teníamos 4 años de servicio, si tenemos antigüedad, cuánto era lo que pagamos, nuestra cuota diaria, perdón, vale de despensa, si tenemos fondo de ahorro, si tenemos habitación gratis, premios por asistencia y demás. Ese fue nuestro primer ejercicio sobre la determinación de cuotas de obra patronal, el cual nos llevó un poquito más de tiempo entenderlo y saberlo hacer solos porque eran muchas confusiones las que teníamos, pero al fin y al cabo terminamos haciéndolo bien y correctamente. Ahora bien, en la unidad pasada también hicimos el glosario de la unidad 1, en este caso en la unidad 2 también hicimos glosario y esto nos sirvió mucho para estudiar y para repasar porque teníamos exámenes muy prontos y esto nos ayudaba porque sabíamos que algunos de los que escribimos aquí serían preguntas del examen, entonces ya no era tan difícil estudiarlo todo, sino como palabras claves que tenemos que saber y era muy bueno tener este glosario de términos. Ahora bien, entramos a la unidad número 3 y no por eso dejamos de hacer los resúmenes diarios de clase porque esto nos ayudaba a saber si todo lo que hemos aprendido en el día y era como para recordarnos más y esto nos sirvió demasiado y lo seguimos haciendo hasta la unidad número 3. Igual de la misma manera, si tenemos una hora de sesión, hacíamos 10 renglones y así consecutivamente. Apuntes de la unidad número 3. Estos son ejercicios prácticos de determinación de sueldos y salarios. Y este es el temario que teníamos que utilizar porque eran las cosas que íbamos a aprender en la unidad número 3. Este es el ejercicio práctico bimestral de enero y febrero, el cual el profesor se tomó la tarea de él hacerlo y nosotros hacer la segunda parte. El profesor Librado se tomó la tarea de poner el nombre de los 6 trabajadores, el puesto que tenía la empresa, la cuota que ganaba, la fecha de ingresos, si tenía comidas gratis, despensa, fondo de ahorros, etcétera, y el número de afiliación del IMSS. Ahora, como a él le tocó hacer enero y febrero, él se tomó la tarea de poner la primera quincena de enero y la segunda quincena de enero, pero si tenía incidentes alguno de los trabajadores. Por ejemplo, Fernando, como vemos, tiene un día de permiso sin goce de sueldo. Esto nos iba a servir muchísimo para hacer las nóminas del trabajador. Y de igual manera, la primera y la segunda quincena de febrero y tomando en cuenta los incidentes que tienen algunos trabajadores. Ahora bien, como a nosotros nos tocó el mes de marzo y del de abril nos tocó también la primera quincena y la segunda quincena de marzo y abril.
En nuestro caso, el profesor nos dio las instrucciones de qué teníamos que ponerle en si tenía incidentes o no nuestros trabajadores. Y como vemos, sí tenían algunos incidentes, entonces no fue nada difícil porque el maestro nos explicó muy bien cómo se tenía que elaborar. El profesor principalmente inició por determinar el salario base de cotización. Después continuamos con la primera quincena de enero para sacar el total neto de la primera quincena. Ahora bien, sacamos el ISR de todos los trabajadores de la primera quincena. También sacamos las percepciones y las deducciones de los trabajadores. Y nos pasamos a la segunda quincena de enero, tomando en cuenta el salario base de cotización que sacamos desde un principio. Continuamos sacando los ISR de la segunda quincena de enero. Hicimos el desglose de billetes y monedas tomando en cuenta lo que se le iba a pagar dependiendo al mes. Sacamos la determinación de cuotas sobre patronal de referente al mes de enero y tomamos en cuenta la primera quincena y la segunda quincena de cada trabajador. Sacamos el SUA, conocido como Sistema Único de Autodeterminación, de cada trabajador con todo lo que teníamos ya hecho. Ahora bien, hacemos lo mismo con el mes de febrero, que fue al principio de sacar el salario base de cotización. Determinamos la nómina del periodo comprendido, que es la primera quincena de febrero. Continuamos con el ISR del mes de febrero de la primera quincena. Continuamos con la nómina correspondiente al periodo comprometido, que sería la segunda quincena del mes de febrero. Sacamos el ISR de la segunda quincena del mes de febrero de cada trabajador. De la misma manera sacamos el SUA, Sistema Único de Autodeterminación, del mes de febrero determinado. Y sacamos el SUA, Sistema Único de Autodeterminación bimestral, enero-febrero. Ahora bien, el maestro pidió como trabajo final hacer todas las cuotas y demás del mes de marzo y abril. Principalmente sacamos el salario base de cotización del mes de marzo. Primera quincena de marzo, que sería la nómina correspondiente al periodo. Sacamos los ISR de la primera quincena de marzo. Determinamos cuotas sobre patronales de la primera y segunda quincena de marzo. Sacamos la segunda quincena del mes de marzo, que sería la nómina correspondiente al periodo. Determinamos los ISR de cada trabajador de la segunda quincena de marzo. E hicimos el desglose de monedas de todo el mes de marzo. Sacamos el SUA, Sistema Único de Autodeterminación, del mes de marzo. Sacamos el salario base de cotización del mes de abril. Determinamos la nómina correspondiente de la primera quincena de abril de cada trabajador. Sacamos los resultados de los ISR de cada trabajador de la primera quincena del mes de abril. Determinamos la nómina correspondiente del periodo de la segunda quincena de abril de cada trabajador. Sacamos el ISR de la segunda quincena de todos los trabajadores del mes de abril. De la misma manera hicimos el desglose de billetes y monedas del mes de abril. Determinamos las cuotas de obrero patronal del mes de abril. Determinamos el Sistema Único de Autodeterminación del mes de abril. Ya por último, para terminar nuestro trabajo final, sacamos el Sistema Único de Autodeterminación, que es el SUA del mes de marzo y abril, ya sea el bimestral.